Bienvenidos a Chrono Hiki, un canal sobre cultura pop o sobre cualquier tema por el que tenga hype. Continuamos con estos especiales de Así no era en México. Quiero aclarar que estos videos, que son una especie de blog, un monólogo, tienen que ver con esa apreciación que teníamos de los programas, de las películas estadounidenses que veíamos en México en los años 80, en los años 90, a través de la televisión pública y cómo veíamos esas diferencias culturales, porque sí me llegó un comentario en el video anterior de que pensaban que eran reseñas de series. No, es más bien como que ese contraste cultural y cómo lo veíamos nosotros, sobre todo de niños, para que no crean que las miniaturas son clickbait. Así que quería aclarar esto desde un principio. Y el día de hoy vamos con un tema que yo lo quiero llamar lugares fantásticos, porque son lugares en su mayoría de entretenimiento que si bien tal vez existían en México, no eran de la misma forma, o por lo menos aquí en Zacatecas, México, muchos de estos lugares no existían. Así que si quieres saber de qué estoy hablando, pues mejor quédate para que veas el video y bueno, hagamos el diálogo en la caja de comentarios. Chrono Hiki. Hey, ¿ya le diste triangulito play? Bienvenido a Chrono Hiki, un canal sobre cultura pop o sobre cualquier tema por el que tenga hype. Miren, les vuelvo a comentar, estos videos son sin guión, no tengo una especie de estructura, va a ser todo más o menos como me voy acordando, porque quiero que sea una plática orgánica, que ustedes puedan escucharla, a lo mejor no necesariamente viendo el video. Pueden hacer otra actividad, pero bueno, empecemos. Ya hablamos de las escuelas, esas escuelas utópicas que se nos mostraban en las series de televisión, en las películas estadounidenses. También ya platicamos de los suburbios, cómo son muy diferentes, que vendría a ser el equivalente a México en las colonias populares. Se fijan que no es editado ni preparado esto, entonces no se rían si me equivoco ahí de repente. Pero bueno, otro tema que yo quise nombrar, lugares fantásticos, son estos lugares que no existen en México, o al menos yo no conocí en Zacatecas a finales de los 80s y en los años 90s. Empecemos, por ejemplo, con los campamentos de verano, que eso, cuando yo lo veía me volaba la cabeza, porque sonaba algo muy, muy fantástico, algo a lo que a mí me hubiera gustado estar, a pesar de que no era muy sociable o un niño muy extrovertido. Me imagino que estos campamentos que los papás pagaban para que se llevaran todo el verano a sus hijos, era para que tuvieran una especie de desarrollo social. No sé, me imagino yo que esa era la finalidad, desarrollar varias habilidades como las sociales, principalmente en los niños, que yo siento que a mí a lo mejor me faltó algo de eso en la niñez. Y bueno, no sé, por eso me parecía algo fantástico que tú como niño pudieras estar en un lugar sin tus padres tanto tiempo, como algo muy independiente. Justamente sonaba algo que ni de chiste iba a pasar aquí. Y bueno, estos campamentos se daban en un bosque, generalmente eran en bosques, tenían un lago. Había cabañas, había cabañas donde tan solo se quedaban los chicos, donde tan solo se quedaban las chicas. Los campamentos iban enfocados a niños y bueno, había como la especie de, ¿cómo es la palabra? Pero había adultos responsables, pero había adolescentes que se encargaban de los grupos de los niños en estos campamentos. Entonces los adolescentes trabajaban en estos campamentos cuidando a los niños y se prestaba para cualquier tipo de género cinematográfico estos lugares,
Por ejemplo, tenemos películas clásicas de terror que se desarrollaban justamente en campamentos de verano, como Viernes 13, o la menos conocida Sleepy Camp. Se me fue el nombre, sí, se llama así. Bueno, la traducción es campamento de verano. Sí, bueno, se me fue el nombre, pero es la que tiene un giro sorpresivo. También las películas de comedias adolescentes se daban en los campamentos porque se prestaba para romances, para travesuras, para los morros echando relajo. Entonces también podían ser comedias románticas, comedias adolescentes en los campamentos. También se prestaba... Había una que me gustaba mucho en particular, si mal no recuerdo, ha de ser como del 94, del 95. Era una película de Disney, se me fue el nombre, pero salía Ben Stiller, quien era una figura muy, muy atlética y tenía un campamento para niños con sobrepeso, que esto, a lo que tengo entendido, sí existe en Estados Unidos. Y bueno, llegaban muchos niños con sobrepeso. Yo, por ejemplo, en esos años, en los años 90, tenía sobrepeso. Entonces, de alguna manera me identificaba con esa película, que era muy, muy divertida. Y él venía a ser como una figura autoritaria, un dictador en este campamento, que la verdad era maltrato psicológico, maltrato físico, para que los niños bajaran de peso. Pero bueno, en estas comedias se disfrutaba cuando había una venganza, y estaba muy de moda en los 90s, gracias a Mi Pobre Angelito, comedias donde los niños hacían travesuras a los adultos, travesuras que obviamente iban muchísimo más allá de las travesuras, y tenía un giro inesperado esta película, con un clímax muy, muy poco saludable. Ahí, si recuerdan el nombre de esa película, ahí por favor pónganmelo en los comentarios. Pero bueno, también el romance se prestaba mucho para los campamentos de verano. Justamente los amoríos de verano se daban en estos campamentos. Pero para no enfrascarnos en los campamentos de veranos, que en lo personal yo aquí en Zacatecas no conocí ninguno, ni supe de que se hiciera alguno. No sé si en alguna parte de la República de México existan estos campamentos de verano, pero aquí, al menos en Zacatecas, no. A lo mucho pasaba que en la primaria hacían un campamento, pero era el día del niño, ir en la tarde-noche a la misma primaria a tener actividades de campamento. Eso fue lo más cercano que tuve. Una fogata, la búsqueda del tesoro, fue lo más parecido a un campamento de verano. Pero ahora sí vamos con uno de mis lugares, voy a decir, favoritos. Va a sonar muy capitalista, pero para mí me explotaba la cabeza los centros comerciales de las series, de las películas estadounidenses. Aquí en Zacatecas, un centro comercial como tal no existía. Existían los supermercados. Había plazas comerciales, que era lo más parecido, la Plaza Futura. En mis reels incluso hice como un reel aesthetic de la Plaza Futura, porque este lugar sigue pareciendo de los años 80. En la Plaza Futura había locales justamente de emprendedores locales. Lo que más recuerdo es que había maquinitas, había una pista de patinar, un acuario donde te vendían peces o accesorios para este tipo de mascotas. Pero bueno, también todavía existe una escuela de Kung Fu dentro de la Plaza Futura, y me encanta que la fachada sigue siendo igualita que en los años 80. Pero bueno, y esa Plaza Futura estaba muy lejana a ser lo que eran los centros comerciales en las películas estadounidenses, de 2, de 3 pisos. Ahorita en la actualidad sí tenemos una plaza comercial que es relativamente nueva en Zacatecas, un centro comercial así, pero en ese entonces no había estos centros comerciales que tenían su área de comida, con locales que vendían comida, locales de videojuegos, muchos locales de ropa, cine,
y donde también, bueno, los personajes, los niños, los adolescentes pasaban su tarde, donde se encontraban, si iban a ir al baile de graduación, a lo mejor ahí buscaban ropa, si iban a tener una cita, iban y buscaban ropa, o simplemente iban ahí a comer, o quién sabe, a lo mejor a un lugar a buscar un cómic. Entonces un lugar así comercial tan grande, con tanta diversificación de productos, aquí no existía, y como te lo mostraban en las películas, en los programas, eran muy bonitos esos lugares. Incluso la tercera temporada de Stranger Things se centra en un centro comercial, valga la redundancia, pero así como eran muy ochenteros, muy noventeros. Yo tengo una tía, pero en ese entonces vivía en San Luis Potosí y de repente la visitábamos, y en San Luis Potosí estaba la Plaza Tangamanga. Yo cuando iba a la Plaza Tangamanga era lo más parecido a estos centros comerciales, entonces yo en mi ingenuidad, en mi inocencia de niño, cuando iba a la Plaza Tangamanga era como, me sentía como que estaba en uno de estos centros comerciales en las películas. Me acuerdo que en la Plaza Tangamanga debió de ser un local de electrónicos. Tenían varias televisiones reproduciendo un video musical, no lo recuerdo, era un video musical de los años 80. En un local de juguetes tenían una tortuga ninja acordonada en un mecanismo que la hacía que se paseara por todo el vitral del local. Entonces esas cosas, verlas para mí de niño eran impactantes, porque yo tan solo lo veía en las películas, en las series. Entonces para mí lo más parecido era la Plaza Tangamanga. También tengo el recuerdo muy vivido que ahí vendían las figuras de los Simpson a inicios de los 90s. Acá no las encontrabas. Justamente en el local comercial tenían a la venta un Game Boy e incluso podías probarlo. Eso para mí era increíble. Entonces los centros comerciales de las series, de las películas gringas, eran lugares muy bonitos. ¿Qué más? Bueno, ya platicamos un poco. Los bailes de graduación también eran lugares muy bonitos, pero esto era más como un evento que se hacía en las escuelas. Yo pienso que igual para desarrollar esas habilidades sociales de los chicos a temprana edad. Creo que tenían el baile de verano, el baile de primavera y obviamente el baile de graduación. Miren, lo más cercano en lo que yo estuve en la preparatoria, recuerdo que hicieron un baile como tal y yo fui con unos amigos. La verdad es que fuimos porque no teníamos nada que hacer, éramos muy ociosos, no era como que vamos a ir al baile, no era como que hubiéramos invitado algunas chicas, algunas compañeras, tan solo íbamos a ver qué. Y a uno de mis amigos no lo dejaron entrar por traer pantalón de mezclilla, cuando la regla era como ir formal o ir de vestir. Y ese baile fue en el Salón Zacatecas. Yo tengo videos que he hecho cuando estuve en la Shin-Con y en la Chigori. Fueron en el Salón Zacatecas, pueden conocerlo ahí, ese salón. Ahí fue un baile de mi preparatoria. Pero lo poquito que vi por fuera en ese baile, pues era simplemente el salón con luces normales, luces blancas, algunas mesas, creo que tenían música, pero no eran como estos bailes estadounidenses, donde tenían iluminación, decoración especial. Tenían un grupo, los chicos rentaban un smoking, incluso había los que rentaban una limusina para pasar por su pareja o por la chica que invitaron, le entregaban un arreglo floral, había un gran jarrón con ponche donde ponían a lo mejor algún travieso picarón, una bebida alcohólica.
Los nerds se encontraban en las gradas sentados, generalmente con un smoking de los años 70 porque seguramente era prestado de sus papás. Yo pienso que si yo hubiera ido a un baile yo estaría más en ese grupo. Pero bueno, era algo muy muy diferente. Creo que cuando me gradué de la preparatoria también hubo baile, pero yo era muy antipático y si se tenía que pagar prefería no ir. Pero yo me imagino que el baile de preparatoria fue algo similar, algo no tan estilizado o tan producido como se nos hacía ver en estas producciones. Y bueno, ¿qué otro lugar? Ya había platicado en el otro video un poco de las ferias. Creo que les llaman diferente en las películas. Aquí serían las ferias. Donde hay juegos mecánicos, hay mucha comida, hay muchas como actividades. La verdad es que, por ejemplo, a la feria de Zacatecas no difiere tanto, sí se parecen las ferias a las que nos presentaban en series y en películas gringas, pero lo que yo decía en el otro video era que en estas ferias, porque lo hablaba en el otro video porque eran cerca de los suburbios, pues que en estas ferias no se enfocaban en la venta de alcohol, no había gente bebiendo, mientras que aquí en Zacatecas me atrevería a decir que es una feria, aunque sí es familiar, se enfoca mucho en la venta de bebidas alcohólicas, entonces puede ser familiar en el día, pero en la noche es una cantina, un bar gigante, donde la venta de alcohol y los problemas están al por mayor. Entonces yo cuando veía las películas y los programas, yo las veía diferentes porque también eran como un poco más utópicas, más con ese ambiente familiar donde no se veía que vendieran alcohol. Entonces esa es la gran diferencia. ¿Qué otros lugares había en las películas, en las series? Lugares mágicos, me gusta llamarlos así. De las ferias tengo muy muy presente la de Santa Carla en el 87 de la película de Lost Boys, cuando llegan los vampiros. Esas escenas son muy muy bonitas. Tiene una escena muy surreal justamente. Si era en la feria, ¿no? La del tipo tocando el saxofón, el fisicoculturista, una bizarrez de Joel Schumacher. Pero bueno, los campamentos de verano. Había otros lugares como el boliche, que por ejemplo aquí sí hay un boliche, pero no tengo idea desde cuándo está. Pero también no era común que yo fuera o con mis amigos. Que los autocinemas, aquí apenas en la pandemia existió un autocinema, pero fue por la necesidad de esa crisis de salud que hubo, que fue el COVID-18, pero anteriormente no, los autocinemas como tal en Zacatecas al menos jamás hubo. Estos que están asociados un poquito más como en las películas desarrolladas en los años 50, que puedes ver una película desde tu automóvil y las parejas pues ahí aprovechaban para el chiaca chiaca. Y cómo entraban, se estacionan en fila ordenada para ver la película y les dan una especie de bocina que meten al automóvil para escuchar la película. Ese es un lugar también muy muy bonito. ¿Qué otro lugar había que aquí no ni de chiste teníamos? Los campamentos de verano, los centros comerciales. Quiero acordarme de qué más, qué otros lugares así existían. Creo que es lo chido de no escribirlo, no pensarlo tanto en los videos, porque sí quiero que sea como un testimonio de mis recuerdos vívidos de lo que yo veía en la televisión en la infancia, que me hacía mucha ilusión. Entonces yo pienso que estos lugares fantásticos eran los que me llamaban más la atención, los bailes de graduación, etcétera, etcétera. Bueno, si ustedes recuerdan otro, déjenme en los comentarios. La verdad es que estoy muy, muy sorprendido. Yo no me esperaba que gente de Estados Unidos, mexicanos que se fueron a vivir a Estados Unidos y que crecieron allá, o bien estadounidenses que son hijos de mexicanos, están viendo estos videos.
me los están comentando y me están confirmando que mucho de esto sí es así en realidad. Entonces se me hace muy, muy interesante esos comentarios. Le agradezco a toda esta gente que es nueva al canal, que está comentando y que está entrando y nos está confirmando cómo son las cosas. Pero también, por supuesto que me emociona mucho la gente de México, o incluso de Latinoamérica, que también creció viendo estos productos estadounidenses y que tuvieron los mismos sentimientos que yo de niño. Así que bueno, déjenme en los comentarios qué otros lugares. Por último, a mí se me ocurre la vida de los pueblos en Estados Unidos, que es muy, muy diferente a la de los pueblos en México, de las comunidades, como a pesar de ser pueblos o lugares alejados de las grandes ciudades, en Estados Unidos se ve que son lugares con mayor capital y aún con más cosas, al menos lugares de entretenimiento para los niños. Pero los lugares al aire libre también son muy bonitos. Ya, no se me ocurre nada más. Estoy divagando. Continuamos el diálogo en la caja de comentarios. Y dime de qué más te gustaría que hiciera videos de estas diferencias culturales. Si es tu primera vez en el canal, por favor no dudes en suscribirte. Recuerda que yo fui y seré ChronoHiki. Nos vemos la próxima.